Decía don Manuel Fraga Iribarne, uno de nuestros más grandes políticos de la historia del pasado siglo, que los socialistas solo aciertan cuando rectifican. Nada dijo el llorado don Manuel de cuando mienten, que es lo corriente entre los socialistas y entre los comunistas. Tenemos a un gobierno que, al igual que otros, porque esta película ya la hemos visto, primero se empeña en negar lo evidente, es decir, en este caso en lo económico, que nos estamos yendo por el despeñadero. Después utiliza palabras muy bonitas, eufemismos, para intentar taponar la vía de agua que se abre en esa realidad idílica que nos suelen pintar. Nunca hay una recesión, en todo caso hay una desaceleración, nunca hay una pérdida de puestos de trabajo, sino que hay un decrecimiento en el ritmo de creación de empleo. Estos rollos le suenan y después le echan la culpa, es la tercera fase, la última y ya la que termina por enrabietarnos a la mayoría de los españoles de bien, que sufrimos las consecuencias de sus nefastas políticas, echarle la culpa al empedrado, que si la oposición, que si la guerra, que si la abuela que fuma. Las más recientes previsiones, y no hace demasiadas semanas de ello, apuntaban, gubernamentales quiero decir, a que la economía española crecería un 7%. Esta mañana ha salido doña Nadia Calviño, prestigiosísima directora general en Bruselas y mediocre, no vamos a decir pésima, porque claro, depende con qué te compares, pero mediocre ministra de Economía, rebajando esas expectativas de crecimiento a un 4,3%, justamente en un día en el que hemos sabido que durante los 3 primeros meses del presente ejercicio, durante el primer trimestre, lo cual apunta a una auténtica catástrofe de aquí a final de año, solamente hemos crecido 3 décimas. Hay un retraimiento, un decrecimiento, esto sí que es un decrecimiento brutal del consumo. A la gente desde enero no se le cae un duro del bolsillo, cosa lógica debido a la incertidumbre en la que estamos inmersos. Y doña Nadia Calviño pues ha dicho exactamente eso, que la guerra, que el empedrado, que todas las naciones del mundo mundial están sufriendo dolorosísimos impactos en sus cuentas públicas, ya, unas más que otras, y ha dejado la previsión de crecimiento en un 4,3%. No ha tardado ni media hora el Consejo Oficial de Economistas y varios de los economistas más prestigiosos de España, y aquí nos jactamos y tenemos el gusto de contar con muchos de ellos: Javier Morillas, María Blanco, Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, tantos y tantos buenísimos economistas que han salido, no en el caso de estos nombres concretos, digo, pero de los que habitualmente le sacan los colores a la propaganda gubernamental, y han dicho que de 4,3% nada, doña Nadia, exactamente un 3, me pongo las gafas para no errar ni siquiera en la décima, un 3,7% de crecimiento. A la gente, decía, no se le cae un duro del bolsillo. La gente está literalmente acongojada ante lo que tenemos y ante lo que nos puede venir. ¿Creen ustedes que esto a Generalísimo Sánchez le importa? Le importa, como decían antes los clásicos, se le da una higa, le importa una... No le importa absolutamente nada a Pedro Falcón Sánchez ni a su señora esposa, que van a seguir utilizando el Falcon, las residencias con cargo a patrimonio del Estado, en donde se pegan unos fastuosos veraneos y unas fastuosas vacaciones de Semana Santa. Ahora le he cogido el gusto a la Mareta, por ejemplo, a la de Lanzarote, como sabéis, en los 2 últimos años, un regalo que le hizo Hussein de Jordania, por cierto, a ese rey emérito, al que si pudieran les encantaría decapitar, como en la Revolución Francesa. Él vive bien, tiene el puesto asegurado hasta que quieran los bildutarras y los independentistas catalanes, y un tío de Teruel que vivía en Valencia, ahora vive en Madrid, gracias a un jugosísimo sueldo que le pagamos todos por coayudar a hundirnos, y que le quiten lo bailado. Y el que venga detrás, que arree. Saludamos ya a nuestra primera invitada de esta noche en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión. Se estrena también en nuestra escudería de La Retaguardia. Es una buena amiga de quien os habla, una buena amiga de Sergi Fidalgo, al que conocéis muy bien, colaborador habitual de esta casa, una buena amiga también de Pilar Castellanos, a quien también conocéis muy bien, primera presidenta y socia fundadora de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Tengo el placer y el honor de presentaros a Ángeles Ribes. Ángeles, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues encantada de estar aquí contigo, la verdad. Muy buenas noches, porque sabes que yo seguía desde hace mucho tiempo. Soy, como has dicho, muy buena amiga de Pilar, tanto como de Sergi, y conozco muy bien a varios de tus invitados. Y la verdad es que para mí es un placer y un honor estar aquí hoy. Pues ya estaba yo tardando en invitarte y también invitaremos a tu señor marido dentro de unos días, Óscar Uceda. Nunca se puede decir el mejor para que no se me ofenda a nadie, pero a mi entender, por supuesto, el mejor historiador o uno de los mejores historiadores de Cataluña y también uno de nuestros más grandes historiadores ahora mismo y que está haciendo una gran labor reivindicando esa historia y ese pasado tan olvidado de España y que tanto necesitamos para no volver a repetir. Sobre todo necesitamos que se implemente en la educación para no volver a repetir errores del pasado, ahora que nuestras nuevas generaciones cada vez se las educa más en la idiocia y en la ignorancia de la historia. Contigo, Ángeles, quiero hablar de política, que es tanto como hablar de la vida. ¿Cómo te presento? Simplemente diré que tú estás o estuviste comprometida desde el principio en el proyecto político de Ciudadanos, cuando era Ciutadans, en Cataluña, ¿no? Pues probablemente desde el principio, desde Albert Rivera, pero desde los fundadores, Francés de Carreras y toda una serie de personas admirables que estuvieron en el arranque de un proyecto valiente, de un proyecto que era muy necesario para defender la idea de España en Cataluña, para defender que Cataluña es España, para defender la integridad territorial de nuestra patria, para defender al castellano, tan sojuzgado, tan perseguido y tan criminalizado en tu comunidad, también en Baleares. Por aquí viene nuestra amiga Manuela Cañadas. Has trabajado muchos años, te has partido la cara, creo que no te han dado el mejor pago los actuales dirigentes de Ciudadanos, ellos sabrán, se pierden una gran persona y una gran política. Eras concejala en el Ayuntamiento de Lérida, lo sigues siendo, lo que pasa es que ahora ya eres concejala no adscrita. Perdóname que empiece con algo personal, me da un poco de pena que gentes tan válidas y tan buenas de Ciutadans en un principio y Ciudadanos después como tú, pues se hayan visto obligadas en un pasado más o menos reciente a ir abandonando ese proyecto. ¿Por qué? Porque han perdido aquella esencia que tenían, se han vuelto más bizcochables, que decimos en política. Bueno, la realidad es que, como bien has dicho, yo llevo en Ciudadanos prácticamente desde los inicios. Yo entré a finales de 2006, a principios de 2007. En Lérida, en mi ciudad, yo pues prácticamente he levantado el partido con estas manitas. ¿Y por qué? Pues porque para mí, yo lo he dicho siempre, Ciudadanos representaba el mejor proyecto político desde la transición, porque era un proyecto que defendía sin complejos el que se tenía que hacer una renovación absoluta de la idea que estaba imperando en ese momento por parte de los nacionalistas periféricos, catalanes, vascos, etcétera, de que, bueno, que aquí había una serie de comunidades históricas que tenían unos derechos por encima de los demás y además habían estado consiguiendo una serie de privilegios a base de conseguir garantizar la gobernabilidad de los diferentes gobiernos, ya fueran tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. En su momento Ciudadanos fue un proyecto magnífico, pero lamentablemente, como pasa muchas veces en estos casos, por las personas que en estos momentos lo están dirigiendo, yo creo que han errado completamente, tanto a nivel organizativo interno como a nivel externo, en la estrategia política, etcétera. La prueba es que están yendo a la irrelevancia más absoluta y a mí en un momento dado, junto a otros históricos a los que les han hecho la vida imposible, pues bueno, algunos decidieron irse por su propio pie y algunos nos hemos quedado luchando hasta el final, hasta que hemos sido expulsados de la peor de las maneras. Y así estamos. Yo ahora mismo, yo entré como concejal en el Ayuntamiento de Lérida en 2015 con el proyecto de Ciudadanos. Además, creo que puedo presumir de que fui de los pocos municipios donde se llegó a un acuerdo de verdad entre las verdaderas fuerzas constitucionalistas o que podían ser constitucionalistas para apartar el separatismo dentro del ayuntamiento con el Partido Socialista Catalán y con el PP. 2019 volví a revalidar y ahora pues me han expulsado porque soy pretendidamente díscola con la dirección actual. Bueno, son cosas que pasan. No no voy a banalizar la conversación, no te voy a decir te han expulsado a lo mejor porque eres demasiado españolista, ¿no? No quiero tampoco ser tan cruel, pero lo cierto y verdad es que efectivamente sigue siendo concejal, ya no de Ciudadanos, eres concejal no adscrita del Ayuntamiento de Lérida, lo cual para ti supondrá una incomodidad doble porque ya no tienes el respaldo, digamos, de una formación política. Ahora sí que estás completamente a la intemperie y más, bueno, en una ciudad o en una capital que puede considerarse sin ambajes, permíteme, auténtico territorio comanche.
No digo que vivir en Barcelona sea fácil. Yo conozco mucho mejor como se sabe la política vasca y toda su idiosincrasia y la política vasca en las grandes ciudades y en los municipios más pequeños, más recónditos y más radicalizados. Es mucho más fácil vivir en Vitoria, vivir en Bilbao. Bueno, pues de Cataluña podríamos decir lo mismo. Vivir en Barcelona, bueno, Barcelona es muy grande, ¿no? Y en función de los barrios, los ambientes que frecuentes, pero Lérida es una ciudad pequeñita. Ahí no te puedes escapar. Dicho sea en el Sí, sentido más amplio del término, y tu cara es muy conocida. Me imagino que para una persona como tú, que además tienes un perfil público, que no trabajas en una oficina o con un trabajo más o menos en el que a lo mejor si no te significas políticamente, aunque la gente intuya, sospeche, uy, esta es una españolaza o esta es, en fin, lo que te llamen, claro, tú estás condenada. Me imagino que el día a día, tu vida cotidiana tiene que ser francamente complicada, Ángeles. Pues bueno, va también por temporadas, es decir, durante el momento álgido del procés, del 1 de octubre, etcétera, la verdad es que sí, han habido momentos muy difíciles. A mí me han llegado a amenazar de todas las formas posibles, con anónimos en el despacho, mediante redes sociales, etcétera, hasta tal punto que llegó un momento en que, bueno, pues las fuerzas policiales tuvieron que ponerme una contravigilancia. Yo estaba obligada a decirles dónde iba y dónde no iba y a procurar que no estuvieran actos donde no pudieran garantizar mi seguridad, etcétera, pues porque había una serie de amenazas. Delante de casa de mi madre, que hay un puente que cruza la autovía, bueno, pues colgaron una serie de muñecos, de monigotes ahorcados con los logotipos del partido y de otros partidos también. Es decir, no ha sido fácil. Yo, como anécdota, os diré que me acostumbro a hacer un pantallazo de todos los insultos y todas las amenazas que recibo en redes sociales, y los tengo guardados en una carpeta que llamo el muro del odio, y esa carpeta tiene ahora mismo 1000 y pico pantallazos acerca de estas cosas. Pero va un poco también por rachas, es decir, ahora es verdad que la pandemia ha bajado mucho los ánimos al separatismo. El hecho de no poder estar invadiendo las calles constantemente, de no poder estar invadiendo el espacio público con sus consignas y sus proclamas, ha hecho que el aspecto personal no sea tan delicado y tan complicado como fue en su momento. Pero sí es cierto que, bueno, pues que yo he vivido momentos muy difíciles junto con mis compañeros, con otros concejales. Pero bueno, hemos venido aquí a eso, a pelear por los principios y por la coherencia, y si no lo hace una, ¿quién lo va a hacer? Porque al final uno está aquí para darle voz a los que no pueden defenderse, y yo sí que puedo defenderme, por suerte. Ángeles, ¿merece la pena? Primera pregunta. Segunda pregunta derivada de la anterior. ¿Quiénes son peores, los enemigos abiertos o los indiferentes? Ya sabes a lo que me refiero. A esos amigos o amigas de toda la vida, a lo mejor compañeros o compañeras del colegio, porque tú creo que eres de ahí, como se decía antes, de toda la vida, que bueno, pues por un lado te dan la palmadita en la espalda, pero procuran, esto en otros ámbitos lo hemos vivido procuran que luego no les vean contigo, no sea que les vayan a señalar a ellos y tal, como si fueras, pues no sé, una apestada, ¿no? O una tal. ¿Qué es lo que duele más? Pues fíjate, a la primera pregunta de si merece la pena, yo te puedo decir que lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Yo no había militado nunca en política antes, yo entré en Ciudadanos y no me arrepiento en ningún momento de haber estado en primera línea y de seguir estando en primera línea defendiendo, pues, bueno, unos principios y unos ideales, insisto, por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Y en cuanto a tu pregunta de quién es peor, hombre, para mí, desde luego, los equidistantes exquisitos son los peores, porque los otros al final van de cara y sabes perfectamente lo que puedes esperar de ellos. Pero los que, por un lado, te ponen la sonrisita, pero luego si pudieran te pegarían la puñalada trapera, o te llevarían a un gulag, o te llevarían a un campo de reeducación, para mí esos son los peores, porque al final demuestran que, mira, el que es un fanático de lo suyo y está convencido, pues bueno, es un fanático y ya está. Pero estos son peores, porque estos están a lo que en el momento preciso está en el poder, y entonces les da igual si son de un lado, si son de otro. Mientras estén en el poder y en el cogollito, les da lo mismo y apuñalarían a cualquiera. Entonces, para mí son muchísimo más peligrosos porque son mucho más civilinos. Son mucho más civilinos. Ángeles, yendo ya de lo particular a lo general, tú que conoces pues muy bien, ¿no? Aquí ya te digo, pues todas las semanas viene Sergi Fidalgo, que es buen amigo y colaborador de esta casa.
Pilar, cuando sus obligaciones se lo permiten, también, ¿no? Porque ella no es una persona que directamente esté, aunque bueno, pues sus presencias en los medios de comunicación también son numerosas y es muy activa en redes sociales, pero Pilar también viene por aquí. Con Pilar también hablamos mucho de la situación política en Cataluña. Describe de todas formas, para los no iniciados, hazme un panorama, como le pido a veces a Sergi, de ahora mismo lo que es ya una división y una fragmentación cada vez mayor, afortunadamente para los demócratas, en el mundo indepe, en el mundo del independentismo, porque eso ya se ha convertido en un galimatías que del Ebro para abajo, te confieso que incluso a los que nos dedicamos a esto nos cuesta trabajo a veces unir los puntos, como yo digo, ¿no? Junts, no sé qué, todo para encubrir la antigua y corrupta marca de Convergencia, luego los de Esquerra con sus intereses por otro lado. Cada vez es un puzzle más complicado. Da la sensación, aparte de lo que tú decías, que el independentismo, todos los estudios sociológicos así lo acreditan, está de capa caída cada vez, aunque sigue teniendo una implantación o un apoyo muy fuerte, cada vez es menor, pero digo que políticamente también da la impresión de que estos tipos cada vez están más fragmentados y más enfrentados entre ellos. No sé si es una impresión correcta o debo abandonar como la Divina Comedia toda esperanza. Sí y no. Es decir, es verdad que hay una gran fragmentación porque no olvidemos que al final el separatismo lo que busca principalmente, porque el tema de separarse del resto de España a largo plazo, pero a medio y a corto plazo lo que busca es mantenerse a toda costa en el poder y estar dentro de los centros donde se toman las decisiones y sobre todo donde se gana uno muy bien el pan día a día. Entonces, la lucha por estar precisamente en los sitios donde más dinero se gana y donde más poder uno tiene, pues entre ellos es fratricida. Pero eso es de puertas para adentro. Cuando se enfrentan a lo que ellos consideran el enemigo común, que somos pues bueno, los españoles, para decirlo así, entonces forman una piña y no tienen ningún problema en unirse y ser un ariete muy profundo. Yo creo que ahora mismo es verdad que sobre todo a partir de la gran manifestación del 8 de octubre, que yo aquí tengo que agradecer profundamente primero a Sociedad Civil Catalana, que fue quien decidió que debíamos de salir todos los catalanes a la calle para defendernos, y segundo a Su Majestad el Rey, porque si no hubiera sido su mensaje el 3 de octubre y esa proclama de no estáis solos, probablemente no hubiera sido tan multitudinaria la manifestación. Entonces, el separatismo ha visto que la parte que defendemos el constitucionalismo ha perdido el miedo a salir a la calle, ha perdido el miedo a manifestar que se siente profundamente español y profundamente catalán a la vez, y entonces mantiene un perfil más bajo en ese sentido. Y ahora lo que están es en intentar copar todas las instituciones posibles. Insisto, porque es la manera en la cual tienen absolutamente colocados a todos sus afines con un sueldo bastante goloso a final de mes, pueden manejar presupuestos públicos y en lo que están ahora es en lo que estaban hace unos años. En el poco a poco vamos a seguir con una escalada de diferentes intensidades que no se nos vea muy antipáticos, pero a seguir copando. Y ese es el gran problema del constitucionalismo ahora mismo en Cataluña, que no ha conseguido, después de la debacle de Ciudadanos, que habiendo ganado las elecciones en votos y escaños, pues no fue capaz de liderar una alternativa. La líder se fue a vivir a Madrid en una situación increíblemente más cómoda de la que vivimos los que estamos aquí en primera línea. Pues el voto constitucionalista y los partidos constitucionalistas se han venido bastante abajo y eso hace que no tengas las mayorías necesarias dentro de las administraciones públicas. En nuestro caso, en el Ayuntamiento de Lerida fue paradigmático. Durante el mandato anterior conseguimos articular una mayoría del Partido Socialista, de Ciudadanos y del Partido Popular, lo cual impidió que el Ayuntamiento estuviera dentro de la Asociación de Municipios para la Independencia. Gracias a los acuerdos a los que yo llegué con el Partido Socialista, implementamos el bilingüismo real dentro de la administración, entre otras medidas, y nuestra ciudad estaba absolutamente limpia. En los peores momentos del procés estaba absolutamente limpia de lazos amarillos y de esteladas y de cosas de estas en los edificios públicos porque nosotros velábamos para que eso no sucediera. Apenas unos años después, en el siguiente mandato, 2019, giran las tornas, no somos capaces de articular una mayoría suficiente y ahora mismo tenemos un gobierno separatista que evidentemente tiene lazos, tiene esteladas, tiene pancartas y que está destinando fondos públicos a ensalzar constantemente el tema separatista.
Oye, tenía ya la siguiente pregunta preparada, pero como mal periodista sería si no entrara en la provocación, dicho en el mejor sentido de la palabra, que acabas de hacer. Cuando dices la que era líder del partido se ha ido a vivir a Madrid o se fue a vivir a Madrid en una situación increíblemente más cómoda, es evidente, pues, para que no se me pierda nadie, que te está refiriendo a Inés Arrimadas. ¿Por qué se vino Inés Arrimadas a Madrid, Ángeles? Pues hombre, yo las razones personales no las puedo decir porque no estoy en su cabeza, pero sí te puedo decir que yo, que estoy en un municipio pequeño, porque mi ciudad al fin y al cabo son 140.000 habitantes y como tú comprenderás, vamos por la calle andando, nos conocemos todos. A eso me refería cuando decía que es más cómodo vivir en Barcelona, que tiene 1.800.000 habitantes. Por supuesto, yo no paso desapercibida para bien y para mal. Claro. Y es verdad que muchos de nuestros votantes también en un momento dado me dicen, bueno, es que nos habéis abandonado porque Inés ha ido a Madrid en una decisión que no entendió absolutamente nadie. No se entendió que no fuéramos capaces, estoy hablando como si todavía estuviera en el partido, que Ciudadanos no fuera capaz de articular, aunque no pudiera optar a una investidura, pero que no fuera capaz de articular un proyecto de presupuestos con unas sectoriales de sanidad, con unas sectoriales de educación, con unas sectoriales de infraestructuras, con unas sectoriales de educación, con un proyecto completamente distinto al del separatismo y que probablemente eso hubiera sido bien considerado por los votantes y hubiera supuesto una revalidación en las urnas. Desde el momento en que Inés Arrimadas y parte de la cúpula deciden irse a Madrid y dejan aquí pues, a una serie de personas que toman unas decisiones estratégicas absolutamente equivocadas, pues evidentemente el votante constitucionalista de amplio espectro, porque en esas elecciones yo creo que nos votó desde la gente más situada hacia la izquierda hasta la gente más situada hacia la derecha, gente que no había votado nunca en unas elecciones autonómicas, gente más dentro de un centro derecha, centro izquierda, centro liberal, da lo mismo. Habían visto una oportunidad por una vez de conseguir ganar al separatismo y una vez se les gana, pues no se le ofrece un proyecto adecuado y se les deja abandonados. Y eso al final lo pagas muy caro en las urnas y es lo que le ha pasado a Ciudadanos. Es una pena, un periodista no debe hablar de sí mismo por varias razones, no siendo la menor de las cuales, aunque me critican porque dicen que luego con demasiada profesión es una horterada. Y además porque el protagonista es la entrevistada. Pero al hilo de lo que estás contando, fíjate, a mí me da pena lo que ha pasado con Ciudadanos, sobre todo en Cataluña, porque me parece la historia de una gran oportunidad perdida en política, de una gran frustración, ¿no? Yo en el 2015 viví la noche electoral en la fiesta de Ciudadanos, en la estación de Sants, arriba del todo, ¿no? en el hotel y tal, y recuerdo aquello como una exaltación, porque fue un gran éxito de Ciudadanos y de Arrimadas. Recuérdese, 2015 estaba ya Albert Rivera, estaba Inés Arrimadas, tuve la oportunidad, yo y mucha más gente, de hablar con ellos, pero también se me acercaba, porque les conocíamos. Yo los conocía de otro medio de comunicación, lo voy a decir, no pasa nada, de Intereconomía y de un programa que era El Gato al Agua, que era emblemático en aquella época. Y digo, por encima de los líderes en aquel momento estaba mi buen amigo Luis Salvador también, que luego el hombre pues ha tenido un devenir también muy convulso en su ciudad, en Granada. Y tantos amigos, tantas buenas gentes, y yo sentí una profunda decepción, no como militante, yo no he militado jamás en un partido político, nunca aceptaría estar en un club donde me admitieran, como decía el clásico, ¿no? Pero bueno, simpatizaba mucho con aquella valentía que tenía Ciudadanos. A mí se me acercaba gente llorando, llorando, y tú sabes a lo que me refiero, gente de veintitantos y gente de 60 y de 70 años que, bueno, te conocían yo no sabía que El Gato al Agua se veía tanto en Barcelona, me daban un abrazo y me confesaban que ellos habían sido votantes toda la vida del Partido Popular, pero que el Partido Popular les había abandonado. Y no quiero dar nombres de quien lo presidía en ese momento. No era Josep Piqué, desde luego, que es un tipo con el que mantenemos una relación personal fabulosa. Alejo Vidal Cuadras, ya por supuesto, era el Pleistoceno superior, porque Aznar le había cortado la cabeza. A ver si consigo traer, la semana que viene o la próxima, depende cómo se encuentre, traigo también a nuestro amigo Alejo, que se habían sentido abandonados por el PP. Y depositaban todas sus esperanzas, decían, en esta chica y en Albert, y en esta chica se referían a Inés, que tiene un coraje, que tiene una fuerza, y que con ella sentimos que no estamos solos y tal. A día de hoy, ¿dónde se han refugiado todos aquellos votos? Que hay gente del Ebro para abajo, que no entiende, desde un esquema ideológico muy encorsetado, que puede ser el esquema de Madrid o de la política central. Hombre, ¿cómo dices que Vox se ha nutrido básicamente de votos de Ciudadanos? Digo, si queréis os hago un croquis. Toda aquella gente, en buena medida,
o se ha ido a la abstención, a lo mejor en algún caso, o ha votado a Vox, de ahí el reciente éxito electoral de Vox. No te voy a pedir tampoco que, si no quieres que te mojes, puede suponer Vox con coalición, partido al que respeto muchísimo también, pero con el que no me siento ni especialmente implicado, ni no especialmente implicado como con el Partido Popular. Procuro mantener mi independencia, pero te pregunto por el fenómeno Vox en Cataluña, porque me está recordando mucho aquella explosión repentina después de un crecimiento lento pero seguro. ¿Te acuerdas? Ciudadanos, 2 escaños, después 6, me parece, después 9. En cada elección iba doblando su representación hasta el gran estallido final. O Vox a lo mejor ha llegado a la política catalana para quedarse. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que Vox, que es un partido con el cual yo tampoco simpatizo, sobre todo en lo que son sus proyectos, no tanto en algunas ideas de defensa del constitucionalismo, de la unidad de España, etcétera, en la cual nos podemos sentir cómodos todos, pero creo que tiene una tendencia excesiva a un populismo, dando una serie de soluciones muy fáciles a problemas muy complejos, y que se está nutriendo en buena parte del voto del enfado, del voto del cabreo y del voto del que se ha sentido abandonado, en este caso también por parte de Ciudadanos. Sin embargo, todos los estudios demoscópicos indican que el voto de Ciudadanos en realidad se está repartiendo cuarto para arriba, cuarto para abajo, pero se va en parte al PP, se va en parte a Vox, se va en parte a los socialistas y una muy gran parte se va a la abstención, porque no se sienten bien representados. Entonces, yo creo que Vox se va a enfrentar a una realidad muy dura, que es que probablemente la marca les haga llegar a muchas administraciones públicas, pero después tienen que demostrar una gestión. Entonces, cuando tú estás en un parlamento, o en el Parlamento de Cataluña o en cualquier otro parlamento, que hay sobre todo una exaltación de lo que es la política de cara a la galería en medios de comunicación, en un zasca que puedas meter en una comisión o en un debate, pues eso tira, eso es fácil. Pero, por ejemplo, en el tema de los ayuntamientos, que es mi tema, que es el que yo mejor conozco, allí es una gestión del día a día donde tú te enfrentas a un vecino que te está constantemente viniendo a ver y diciendo, oye, mira, es que me cobras la basura a un precio desorbitado y encima tengo el contenedor en el quinto pino y además mi calle está sucia y además mi calle es insegura, y tienes que demostrar que tienes una capacidad de gestión y que tienes un proyecto además de... Y yo creo que el gran problema al que se va a enfrentar Vox, al menos en la parte que yo conozco, que es la parte de mi municipio, que digamos que hay un erial bastante grande de personas con un proyecto capaz de generar soluciones a los problemas que tiene un ayuntamiento, que son muchos. Insisto, la marca tirará, yo de eso no me cabe la más mínima duda, y aglutinarán una parte de un voto muy enfadado y que se ha sentido muy abandonado y que además está harto de que porque defienden una idea de una familia o una idea de España o una idea de relaciones laborales o entre hombres y mujeres que les estén llamando facha todo el día y de si me vas a llamar facha de verdad, pues oye, en fin, llámalo con todas las consecuencias. Y eso hará que entren en los ayuntamientos y hará que tengan una gran, yo creo que tendrán una buena presencia. A partir de ahí luego llega el momento de demostrar y creo que ahí es donde se van a enfrentar a muchos problemas. Los que sabemos algo de política defendemos que el municipalismo, lo que tú estás describiendo precisamente es la política real en estado puro, porque es la que más en contacto, la administración más cercana al ciudadano y donde te tienes que fajar. Y para eso no vale que seas muy guay, y no estoy hablando de Vox, hablo en general, podría hablar del PP, de todos, podría hablar de Ciudadanos, lo que queda de Ciudadanos, y podría hablar del PSOE, que seas muy guay de la vida porque has calzado, porque tienes un ejército de bots o de chavales en redes que lo hacen muy bien y tal, y te has buscado un nombre de campanillas, lo sacas del barrio Salamanca de Madrid, con todos los respetos, o de Usera, me da igual, en el caso de un candidato a lo mejor de otras siglas políticas, y lo sacas a pasear por España adelante, ¿no? Pero es que luego hay que hacer política. Como he hablado de Vox, penúltima pregunta, Ángeles, que ya llevamos un ratito, te pregunto por el PP. ¿Alguien se hubiera imaginado hace 20 años que el PP, o hace 15 en Cataluña, podría volver a caer a estratos tan bajos? Porque si siguen por este camino, se acaba convirtiendo en Cataluña, para que no me digan los espectadores, a lo mejor con cierta razón, que a veces me cebo con Vox, que no es real y no es el caso. También tengo para el Partido Popular, dentro, por supuesto, del respetuoso análisis y la crítica política. Como sigan por este camino, en Cataluña se convierte en una fuerza extraparlamentaria. Yo es que creo que el Partido Popular, que realmente en otros sitios sí que ha sabido encontrar un revulsivo adecuado, o sea, no hay más que ver la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso,
En cambio, en Cataluña no está sabiendo conectar con el electorado, no está sabiendo conectar ahora que Ciudadanos está en una situación dramática, no está sabiendo apelar a ese votante que lo que busca es un representante desacomplejado, un representante que le defienda, un representante, en fin, que no quiera formar parte del establishment catalán. Y el problema del PP catalán durante muchos años ha sido que, bueno, pues que ya se conformaban con formar parte del paisanaje dentro del establishment catalán y, bueno, sí, siendo quizás los raritos dentro del Parlamento de Cataluña o de los municipios, pero no plantando según qué batallas de guerra cultural, ideológica, etcétera, que eso sí que supo abanderar Ciudadanos en su momento, porque no olvidemos que Ciudadanos nace por el abandono absoluto de los votantes que sentían que el Partido Popular y el Partido Socialista los habían dejado de la mano de Dios y que estaban absolutamente dispuestos a todo con tal de que los separatistas pues les garantizaran la gobernabilidad en Madrid. Entonces, si el Partido Popular es capaz precisamente de apelar y sacarse ese apolillamiento dicho con cariño, que llevan encima y son capaces realmente de plantear alternativas y de plantear la batalla cultural y de plantear que hay que ir por Cataluña sin complejos, yo creo que tiene un gran caladero de votos. Si no es capaz, pues bueno, lamentablemente la tortilla se la comerán otros. Última pregunta, Ángeles, fíjate lo que te voy a preguntar. Tampoco voy a ser muy original. ¿Tiene solución a corto plazo, a medio, a largo, con carácter inmediato, con toda seguridad no, el mal llamado problema catalán? A corto plazo no. ¿Y a largo? A medio hay que trabajárselo y a largo sí. Es decir, lo que se ha dado en llamar el problema catalán es un sistema de ingeniería social que aquí lleva décadas llevándose a cabo. Es decir, no olvidemos el famoso plan 2000 de Pujol en su momento, que sale a la luz en los años 80, pero que ya se venía aplicando desde hace muchos años antes y que ellos tenían muy claro que tenían que ser realizados en una serie de etapas a muy largo plazo para conseguir precisamente mediante esa ingeniería social ir desterrando todo lo que podía suponer de españolidad dentro de Cataluña. Yo vengo defendiendo y afirmando desde hace mucho tiempo que la gran batalla del constitucionalismo no puede ser nunca a corto plazo, sino que tiene que ser una estrategia a corto, a medio y a muy largo plazo. Tú no vas a acabar en 4 años de mandato de una legislatura con 40 y tantos años de separatismo metido en vena en los medios de comunicación, en la educación, etcétera. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener una estrategia a largo plazo siguiendo, oye, nos han enseñado el camino, ellos nos lo enseñaron, pues siguiendo el mismo camino, pero en sentido contrario, haciendo que el Estado español tenga presencia de verdad en Cataluña, que no sea un símbolo florero, que es lo que es últimamente, y sabiendo claramente que tú tienes que plantear una serie de batallas en la educación y en los medios de comunicación, pero a degüello y a cuchillo entre los dientes. Y que eso va a costar revertirlo durante muchos años. Por lo tanto, yo sí tengo la esperanza de que se puede llegar a revertir. Lo que no tengo tan claro es que los sucesivos gobiernos de España tengan claro que se tiene que hacer de esta manera. Y si no lo tienen claro, cuanto más tiempo tardemos en empezar a ponerle remedio, más difícil será después revertirlo. Bueno, pues el tiempo es el único juez que da y quita razones. Espero que lo veamos. Hombre, nos quedan muchos tiros que pegar, ¿no? Los que nos consideramos eso que piadosamente se ha dado en llamar siempre de mediana edad. Y si no lo vemos nosotros, pues espero que lo vean nuestros hijos, Ángeles. Ángeles Ribes, no será la última vez, amiga, que te molestemos. Ha sido un auténtico placer el charlar contigo, de verdad. Cuídate mucho, Ángeles Ribes, concejala no adscrita del Ayuntamiento de Lérida. Mucha fuerza y mucho ánimo, porque la vida, el día a día en una ciudad como la tuya, puro territorio comanche, no es fácil, pero hay que seguir dando la batalla, no solo la batalla cultural y la de las ideas, sino la defensa de España en una parte de España que sigue siendo y seguirá siendo, mal que les pese a estos miserables, Cataluña. Gracias y hasta la próxima. Pues hasta la próxima, ha sido un placer y recordad que la esperanza es lo último que se pierde y que para mantenerla hay que luchar.
no queda otra. Siempre, y que la única batalla que se pierde es la que no se da, ¿no? Ya sé que no soy original y tú Totalmente. está claro. Gracias, Ángeles Ribes. Transmítele también un abrazo a Óscar Uceda, a tu marido, grandísimo historiador, al que pues en cuanto tengamos oportunidad en los próximos días también nos encantará tener aquí para charlar de la historia real y no inventada por estos cafres, por estos miserables y por estos ágrafos nacionalistas independentistas catalanes, la historia real de Cataluña y la historia real de España. Un fuerte abrazo, Ángeles. Un placer, muchas gracias. Y creo que podemos saludar ya a nuestro segundo invitado de la retaguardia de este sábado, don Carlos Paz. ¿Cómo estamos? Pues buenas tardes ya, un placer volver a estar contigo. Bueno, fenomenal, Carlos. Oye, bueno, estás en un sitio, vamos, no te voy a preguntar dónde estás, no me lo digas, pero desde luego estás mucho mejor que los que todavía estamos en Madrid, aunque nos queda un ratito corto para huir, oye, los puentes de los que uno dispone no son muchos y hay que aprovecharlos, y más con este tiempazo maravilloso que tenemos en la meseta. Oye, yo, al igual que la última vez que charlamos, me da un poco, no de pereza, no quiero banalizar, por supuesto, por aquí ha pasado Inocencio Arias, por aquí pasó Fernando Rueda, por aquí ha pasado la ex embajadora de Polonia en España. Dentro de unos días ya os anuncio que tendremos también al embajador en Madrid de la República Checa, un tipo fascinante y además con muchas historias interesantes que contar, con el que también pues en algún momento tendremos que tocar, no nos quedará más remedio, esa guerra que dura ya 65 días entre Rusia y Ucrania. Y como Carlos es uno de los mayores o el mayor experto que yo conozco en el mundo árabe, pues hoy quería hablar con él de países de los que se habla muy poquito, lo justo, por no decir nada, y que tienen una importancia y un peso absolutamente extraordinario, por supuesto, en el panorama y en el tablero geopolítico, y que tienen la llave de muchas de las cosas, o son copartícipes de muchas de las cosas que nos están pasando y de por qué nos están pasando, y ese país no es otro que Turquía, un país que tú conoces excepcionalmente bien. ¿Por qué se habla tan poco, Carlos, de Turquía, y por qué se tira tanto de tópico al hablar de Turquía? No me voy a referir a la celebérrima película, en fin, digna más de olvido que de otra cosa, pero ¿por qué hay tanta confusión respecto a este grandísimo país? Pues efectivamente Turquía es un país del que no se habla primeramente porque en este país no hay un estudio serio sobre Turquía, porque Turquía está dando una cara amable que no responde a la realidad, pero nos gusta ver esa cara amable en Turquía. Y estas serían dos razones básicas por las cuales no se habla de Turquía. Turquía es el segundo país, es el país que tiene el segundo ejército más grande de la OTAN. Sí. Turquía está realizando una política neotomana en manos de Erdogan, que es miembro de la Hermandad Musulmana, que está terminando con la obra modernizadora de Mustafa Kemal, de Atatürk. Atatürk cambió la vestimenta, cambió el alfabeto, modernizó y creó la moderna República Turca. Erdogan está acabando con todo eso. Y perteneciendo a la Hermandad Musulmana, que es uno de los polos sobre los que gira el islamismo, el islam político, aquel islam que quiere implantar la sharia como única fuente de derecho, el otro sería el wahabismo, pues no se quiere hablar que Turquía es un hegemón en la zona, no se quiere hablar de que Turquía tiene soldados en Libia, sobre el terreno, en Chipre, en Siria, por supuesto, en Azerbaiyán, que siendo chiíes sí son de etnia turcomana y por lo tanto obedecen a ese plan neotomano de Erdogan de llevar su influencia hasta las puertas de China a través del Turquestán. No se quiere hablar de su presión geopolítica con ese arma que es la inmigración, que ha estado abriendo y cerrando la llave de la inmigración a Europa, y la débil Unión Europea se limitaba a pagar dinero para que cerrase esta llave y no nos llegasen más gentes venidas de todos los lados del mundo. No se quiere hablar de cómo Erdogan, después de recibir la noticia de su no ingreso en la Unión Europea, se ha lanzado ese neotomanismo que sufraga a muchísimos grupos terroristas. Y esto hay que decirlo, puesto que la Hermandad Musulmana es uno de los polos, como digo, del yihadismo, que ya se ha implantado en Europa. En España hay partidos de la Hermandad Musulmana, en Melilla estuvo a punto de ganar las elecciones, se quedó apenas a un centenar de votos. Y todo esto nos dice que Turquía es un peligro para la zona y para Europa, pero como tiene ese segundo ejército más grande de la OTAN, como tiene fortísimos intereses en Alemania principalmente,
y como nos muestra esa cara amable, de Turquía no se quiere hablar absolutamente nada. Bueno, y una base norteamericana, ¿no? Porque, es decir... Sí, por supuesto, y serviría en ese cerco que a Rusia se está haciendo desde hace mucho tiempo. Pertenece a la OTAN y, por supuesto, hay una orden no escrita de no molestar a Turquía, de intentar calmarles, pero que a nadie se le escape que esa reislamización, con todo lo que conlleva, va a continuar día sí, día también. Últimamente, en los últimos meses, con mayor virulencia, si cabe. Entonces, ¿por qué nos están vendiendo la ficción de que Turquía es el mejor aliado de Putin en esa zona? Las relaciones turco-rusas son de amor-odio, se necesitan mutuamente. Rusia intenta separar a Turquía de toda la influencia occidental. Turquía necesita a Rusia por la cuestión gasística. Ya en la guerra de Siria, cuando Turquía cometió dos errores gravísimos, como fueron derribar un caza militar ruso o el asesinato de un alto diplomático ruso en suelo turco, Rusia no actuó de la manera que se esperaba, respondiendo con alguna acción militar, sino que respondió amenazando con el corte de suministro gasístico. Pensemos que Turquía, toda la península de Anatolia, porque a excepción de esa pequeña porción de tierra que ocupa Estambul y poco más, todo es la parte de Anatolia, hace un frío tremendo en Rusia y el gas es fundamental. Rusia amenaza con cortarle el gas y Turquía les promete un mejoramiento en sus relaciones que a ojos de Rusia son sinónimo de ir apartándose de Occidente, principalmente de Estados Unidos. Por ir a una actualidad muy reciente, de hace escasísimas semanas, uno de los sucesos que a mí personalmente, que sigo la actualidad casi por castigo ya desde hace años, diariamente, casi minuto a minuto, y fíjate que lo hemos visto de todo, Carlos, y a ti que te voy a contar que has estado en unas cuantas batallas, no, en unas cuantas guerras, pero uno de los asuntos que más me ha sobrecogido fue el asesinato del periodista saudí, precisamente en el consulado de su país, claro, aunque sea suelo turco, ¿no? No vamos a entrar en detalles porque es tan brutal que de verdad es uno de esos 4, 5, 10, 100 asesinatos pues que a lo mejor pues se producen una vez cada muchísimos años, por lo menos que conozcamos, ¿no? A este hombre que también tenía una historia, pero bueno, no vamos a profundizar el tema porque nos eternizaríamos y tendríamos que entrar en la letra muy menuda. Parece ser que fue torturado, asesinado, por supuesto, después trocearon su cuerpo y lo sacaron de la embajada saudí en Ankara. Se juzgó, parece ser que todo apuntaba que la responsabilidad estaba en la actual familia real saudí. Se ha hecho un paripé de juicio en el que se sentó en el banquillo, según sabemos, a tipos que no tenían nada que ver con aquel asesinato y solamente algunos pocos de los que sí tenían que ver. Esto fue un escuadrón de la muerte que entró en Turquía, se lo organizó además de una forma siniestramente, por ser suave, profesional. Estaban siendo juzgados, digo, hasta hace unos días en Turquía y de repente Erdogan ha cambiado de posición, cediendo a presiones saudíes. Y estos tipos prácticamente van a quedar, si no han quedado ya, limpios de polvo y paja. Sí, yo creo que te has respondido solo. Las presiones saudíes hacia Turquía han sido tremendas porque habría que explicar que por debajo de la mesa hay una guerra soterrada entre esa hermandad musulmana y ese wahabismo. Hubo un momento, hace año y medio, 2, en donde Arabia Saudí denunció públicamente que Qatar y Turquía sufragaban parte del terrorismo. Era verdad, pero lo que escondía esa frase era hipocresía, puesto que Arabia Saudí sufraga a la otra mitad. Habría que aclarar que la hermandad musulmana, aun teniendo los mismos fines que el wahabismo, que esa pléyade de grupos terroristas que tristemente conocemos, como Al-Qaeda o el Estado Islámico, la diferencia subyace en que la hermandad musulmana sí atiende a aceptar el juego democrático, por eso forman partidos y se presentan a la mesa. Pero hay una guerra soterrada entre el mundo wahabí, Arabia Saudí principalmente, y la hermandad musulmana, Turquía y Qatar. En el contexto de esta guerra soterrada es la ocasión, es el contexto, la fotografía en la que el mundo saudí presiona a Turquía para no sacarle determinadas vergüenzas, como es su apoyo a grupos muy concretos del terrorismo islámico. ¿En algún momento los Estados Unidos van a retirar su apoyo a Arabia Saudí?
¿hasta qué punto los Estados Unidos son prisioneros de sus lazos y de su cooperación más que necesaria, ¿no? Y rentabilísima además en la zona con las monarquías del Golfo, básicamente con la familia real saudí? ¿Qué sería de Arabia Saudí sin el apoyo norteamericano? Fíjate qué amplia te hago la pregunta. Sí. Al final de la Podemos Segunda Guerra estar horas Mundial, hablando en el de año... esto. Sí, la verdad es que es apasionante, pero para sintetizarlo, en el año 1945 Estados Unidos llegó a un arreglo, a un acuerdo con la Casa de Saud, con la Casa Reinante, la monarquía de Arabia Saudí, por la cual la Casa Reinante le permitía la extracción de petróleo a un precio bastante bajo, y a cambio Estados Unidos imponía además que el pago solo se pudiera hacer en dólares. Esto se va a romper, o es muy posible que se pudiera romper en breve. China tiene mucho interés en poder empezar a pagar el petróleo en su moneda, en el yuan, Claro. y si esto se produce, te contesto a lo que tú me has preguntado. Esa relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí se vendría a deteriorar e incluso romper, puesto que Arabia Saudí, si aceptase el pago en yuanes, se libraría de ese acuerdo que se estableció en 1945. Pero entonces es que esto no es ninguna tontería. O sea, es que esto que me estás diciendo No. es medular. Se vendría abajo buena parte del statu quo del tablero geopolítico mundial, tal y como lo conocemos ahora, si eso ocurre. Y eso por una parte, por supuesto, y por otro lado, el estatus de la moneda estadounidense, tal y como lo hemos conocido. El terremoto económico estaría servido. Estaría servido. Carlos, me he quedado sin tiempo. ¿Te puedo hacer proposiciones deshonestas? Te lo digo con confianza porque somos amigos desde hace muchos años. Me gustaría hablar contigo el jueves o el viernes, el jueves que viene, o el sábado que viene en este caso, de otro asunto que teníamos hoy en agenda, pero para el que me he quedado sin tiempo. El otro día tuve aquí a un gran amigo, un catedrático de Economía aplicada, Javier Morillas, que, bueno, pues conoce muy bien muchos aspectos de una de las mayores vergüenzas para la historia reciente de España, que es el abandono por la puerta de atrás y por los pantalones por los tobillos del Sáhara, de ciudadanos que tenían y siguen DNI español, y nos fuimos de allí como ratas y nos... Perdón, es que es así. Y nos contaba muchas cosas muy interesantes. Morillas había estado varias veces en la ONU asesorando a los que redactaron aquello que se dio a llamar el Plan Baker, haciendo lo que los economistas llaman sobre el censo real de 1974, hacer una estimación de población, que a mí esto me parece fascinante, dentro de la estimación de poblaciones futuras, según las cuales, bueno, pues con modelos matemáticos que ellos aplicaron, en el Sáhara, en el antiguo Sáhara español, nunca iba a llegar a ver, en el mejor de los casos, aunque se pusieran todo el día a ello, perdón que ya no es horario infantil, más de 250.000 saharauis, y la monarquía marroquí quería meter, el sultán quería meter de clavo 700, 800.000 hasta llegar a un censo de casi 1 millón. Claro, el referéndum no se hizo, evidentemente, pero aparte de otras muchas cuestiones, no solamente sociológicas, ni demográficas, ni económicas. También hablábamos con Morillas pues de la riqueza que atesora toda aquella zona. Me gustaría hablar contigo del Sáhara y proyectarlo pues a ese expansionismo marroquí, en mi opinión, pero a lo mejor tú me ofreces una teoría, y a cómo, es que hace no muchos días he escuchado al último alto representante de ese gobierno decir que nos tranquilicemos, que Canarias, las Islas Canarias, las 7, van a seguir siendo españolas per secula seculorum. Y yo, escuchando esto decir a las autoridades marroquíes, pues como que me recorrió un escalofrío. ¿Te parece bien que la semana que viene hablemos del Sáhara y hablemos de Marruecos, Carlos? Pues será un tema apasionante, yo encantadísimo, y a modo de cebo para la semana próxima, decir que se han desclasificado recientemente unos papeles de la CIA en donde el rey emérito les prometía la isla de Fuerteventura, Marruecos, por ejemplo. ¿Qué me dices? Oye, pues me has dado un ahí lo dejo para que la gente nos siga, pero lo explicaré la semana próxima. De hace 50 años, que es el segmento a partir del cual se puede desclasificar toda esta materia reservada. Apasionante, no os perdáis, pues o bien el jueves o bien el sábado, seguramente el sábado, nuestra charla con Carlos Paz, donde hablaremos de los papeles desclasificados de la CIA y de esa
promesa, de la cual Carlos nos dará muchos detalles, porque es buen conocedor de este y otros asuntos, del rey emérito de la isla de Fuerteventura. Me acabas de dejar de una pieza y seguro que a nuestros espectadores también. Carlos, nunca defraudas, amigo, ni en lo profesional ni en lo personal. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Estaré ya en España y será un placer estar con vosotros. ¿Estarás en España? Deduzco que te vas a algún país. Hay un viaje programado. Vale, no quiero ser indiscreto. Un fuerte abrazo, Carlos Paz. Cuídate mucho. Da saludos en casa y en tu otro medio de comunicación, amigo y hermano 7NN. Y la semana que viene hablamos. Y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado, disfrutado lo que queda del fin de semana. Y a partir el lunes 2 de mayo, ¿no? Porque es fiesta en la Comunidad de Madrid. Aunque, por supuesto, seguiremos haciendo producción informativa, nuestros cortes, nuestros virales. Podéis seguir consultando y estando puntualmente informados en nuestra página web, en Periodista Digital, y el martes, día 3 de mayo, ya estaremos el 3 de mayo, volveremos con la retaguardia y también Alfonso Rojo y Hugo Pereira con la segunda dosis. Mañana es domingo, 1 de mayo, Día de la Madre. Mira, voy a decir una cosa muy políticamente incorrecta que me va a granjear una cantidad de enemistades femeninas como no digan dueñas, pero ya a mis 51 años creo que me lo puedo permitir. Un aniversario de boda lo puedes olvidar. A mí me han pasado cosas. Yo he llegado a ser justamente, no abroncado, pero en fin, baneado, como se dice ahora, por equivocarme y felicitar un aniversario un mes antes. Era el mismo día, pero un mes antes de lo que tocaba. Pero lo que no puedes... Bueno, pues hasta eso se te puede perdonar. Pero lo que no te puedes olvidar nunca es de felicitar a tu madre, si Dios te da la fortuna de mantenerla, en el Día de la Madre. Así que ya sabéis, os quedan pocas horas. Si no habéis comprado un regalo, por lo menos unas rosas. Cuidaos y hasta el martes 3 en la retaguardia.